las consecuencias que trae el pecado. Así que quiero que miremos, antes de orar, Romanos 3:23. Romanos 3:23, vaya preparando su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Dice así la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte en esta preciosa mañana por el mensaje que el día de hoy vamos a compartir. Te pedimos, mi Dios, que tú nos hables a cada uno de nosotros. Que este mensaje, Dios, sea una bendición, pero también, Señor, que nos haga ser conscientes de lo que nosotros, Señor, debemos hacer y alejarnos del pecado. Padre, guárdanos en tu gracia, en tu justificación. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacer como una pequeña reseña de lo que hemos estado tratando de pecado, porque vamos a hablar acerca de las consecuencias que trae el pecado. El pecado no se originó en la tierra, el pecado no se originó en el hombre. La Biblia dice que el pecado se originó allá en la eternidad, allá donde estaba el Señor. La Biblia dice que un ángel se rebeló en contra de Dios, quiso tomar el lugar de Dios. Lucero de la mañana, que es el nombre que se le da, ahora se le conoce como el diablo o Satanás. Y las consecuencias que trajo la rebelión que hizo Satanás en contra de Dios, no solamente él se rebeló, sino que él también contagió a otros ángeles, influyó en otros ángeles, y un ejército de ángeles se rebelaron en contra de Dios. Así que hubo una lucha en el cielo, una lucha en la cual los ángeles que estaban al lado de Dios tuvieron que pelear contra el ejército del enemigo, y ahí empieza, como diríamos hoy en día, la primera guerra espiritual, la cual el que salió derrotado es Satanás. Amén. Él salió derrotado. También vemos que Satanás, hermanos, amada familia, él trató de buscar un nuevo campo de acción. Al ya no poder hacer nada allá en el cielo, él tuvo que buscar un campo de acción y lo hizo en la tierra. Así que él originó el pecado en el hombre. Hizo que Adán y que Eva desobedecieran a Dios y trajo también sus consecuencias. ¿Qué consecuencias le trajo a Satanás el haberse rebelado en contra de Dios? La expulsión directa del cielo es la consecuencia que trajo a Satanás. Ahorita vamos a ver algunos otros versículos que hablan de esto. En el hombre le trajo también consecuencias. Una de las consecuencias que dice la Biblia, que cuando el hombre pecó, murió espiritualmente, pero también murió físicamente. No fuimos creados para morir, pero sin embargo por el pecado el hombre murió. Físicamente empezó a envejecer. Yo les comentaba la vez pasada que por primera vez, yo creo no sé cuántos tiempos o cuántos años, porque la Biblia habla de, no dice qué margen de tiempo estaban en el Edén, pero yo puedo pensar que fueron algunos años, no puedo creer que algunos meses. Eso es una interpretación propia, no voy a decir que, como dijo el pastor, y así es. Pero si yo veo en la Biblia, ellos disfrutaron el Edén. Pero después del pecado, por primera vez a Adán o a Eva le salieron las famosas canas. ¿Y qué le dijeron? Ya te estás haciendo viejo, ¿no? Yo creo que se creó la primera palabra viejo, porque tal vez no existía, pero ya te estás haciendo viejo. O los árboles empezaron a envejecer, los animales empezaron a envejecer. No solamente trajo consecuencia al hombre, sino la misma naturaleza sufrió las consecuencias por el pecado del hombre. ¿Recuerda usted cuando Dios le dijo a Adán: mira, por tu pecado, por haber desobedecido mi mandamiento, la tierra será maldecida? ¿Sí escuchaste esto? Es una consecuencia del pecado. Por eso hoy en día el hombre sigue de alguna manera comportándose de la misma manera. El hombre sigue destruyendo la naturaleza. ¿Pero a consecuencia de qué? Del pecado. Y también Dios le dijo: con el sudor de tu frente, ahora vas a, ¿qué? A producir, ¿verdad? Yo no digo que, algunos dicen: ay, ¿por qué por Adán Dios trajo la maldición del trabajo? No, el trabajo es una bendición de Dios. Simple y sencillamente cambió de estatus. Ahora el hombre iba a tener mayor dificultad obtener la bendición de Dios. Nada más. Pero vamos a ver entonces, dice aquí la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Vimos la semana pasada que el hombre dice, ¿con qué me presentaré delante de Dios? Te lo voy a parafrasear. Esta cita lo vimos la semana pasada. ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios? Dios se agradará de que le cante bonito, Dios se agradará de que dirija la alabanza, Dios se agradará de mis ofrendas, de mis holocaustos, aún a que yo trajese 1000 becerros para presentarle a Dios. Dios estará contento de esto. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Y la misma Biblia respondió, oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. Y Dios le declaró hacer justicia, ¿verdad? ¿Y qué dijimos que era justicia? La palabra justicia se traduce en la Biblia como, se traduce el no practicar pecado. Así se traduce justicia. La palabra justicia en esta parte se refiere, no practiques el pecado. Dios te ha declarado, no practiques pecado, ama a tu prójimo, humíllate ante tu Dios. Se lo parafraseé. Por eso la cita bíblica que muchas veces mencionamos y decimos casi todos los cristianos, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos vendrán por añadidura. A veces no lo entendemos, pensamos que el buscar primeramente el reino de Dios es ir a la iglesia, leer la Biblia, orar. Pero la palabra justicia en ese versículo es, mas deja de practicar el pecado. Busca el reino de Dios y su justicia, no practiques el pecado, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Entonces, hermano, les decía que casi nosotros estamos acostumbrados a una práctica del pecado, porque ya lo vemos tan cotidiano, lo vemos tan normal, y no es normal. La Biblia dice que hay tiempos, o llegará el momento que a lo malo íbamos a decir bueno. Hoy estamos viviendo una sociedad corrompida en donde vemos relaciones de hombre con hombre, mujer con mujer. Y el pecado ha destruido todos estos principios. Y está trayendo consecuencias. Ahora lo vemos tan normal. Ahora las mismas leyes que deberían de regir una moral, ahora las mismas leyes se están corrompiendo. La Biblia dice también que antes de que venga el Señor Jesús aquí en la tierra, la maldad se iba a multiplicar. Son consecuencias del pecado. La maldad, hermanos, iba a llegar a tal grado que nadie lo iba a controlar. Y está sucediendo hoy. Ya nadie puede controlar ya el terrorismo. Estamos viendo la situación que está sucediendo, el narcotráfico aquí mismo en nuestro país, y tal parece que no hay una cura. Todo esto, hermanos, tiene que ver con las mismas consecuencias del pecado. El pecado, hermanos, sí trae consecuencias, pero también trae consecuencias cuando nosotros en lo personal lo practicamos. Así que vamos a ver algunas cosas que, recordando cómo Dios actuó en contra de Satanás. Apocalipsis 20:10 dice lo siguiente. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El infierno, ¿para quién Dios lo creó? Para Satanás. El infierno, amado hermano, no es, a veces como que hemos perdido el miedo a Dios. ¿Te acuerdas que lo comentamos la semana pasada? Que la gente ya no le tiene miedo a Dios. Porque si realmente la gente tuviera temor de Dios, la gente no haría las cosas malas. Se ha perdido el temor a Dios. Se ha perdido el respeto a Dios. Y esto me recuerda en la época del libro de los jueces. Cuando tú lees el libro de los jueces en la Biblia, nos habla de 300 años de historia judía. 300 años en la cual el pueblo de Israel, dice la Biblia, que se levantó una generación que no conoció a Dios. ¿Qué similitud hay de lo que sucedió hace muchos años al día de hoy? ¿No está sucediendo lo mismo? Qué bueno que ahora me sorprende, y le decía a David, oye, ya hay que hacer algo. ¿Cuántos jóvenes hay? Están llegando muchos jóvenes a esta congregación. Puro chavalo, gloria a Dios. A rato, no sé qué vamos a hacer, a rato es un culto 100% juvenil. Amén. Y me da gusto porque estos jóvenes están aquí, están hoy aquí. Pero amado hermano, de verdad, hoy la juventud se está levantando toda una generación que desconoce a Dios. Que Dios no está dentro de su ¿cómo se le llama?
iba a decir control de rol de vida, de su estilo de vida. Dios no es. Se levanta una generación, dice la Biblia, que no conoció a Dios, dice, y se inclinaron a los Baales, se inclinaron a otras cosas. Después hay un ciclo que se repite en Jueces. Hicieron los hijos de Dios lo malo ante los ojos de Jehová. Hoy la gente, amado hermano, no le importa, es lo que le digo, ya no tiene miedo, no tiene temor de Dios, no le importa, si vive en fornicación no pasa nada. Hay jóvenes o aún cristianos que tienen a su novia, ya están viviendo juntos. Por eso la Biblia dice, no te hagas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. En otras palabras, no creas que lo que estás haciendo es correcto. No creas que lo que tú haces o piensas está bien. Apártate del pecado. Porque va a traer consecuencias. Si la gente lo ve, hoy la sociedad lo ve normal, lo ve bien, pero delante de Dios las cosas están fuera de lugar. Por eso es importante conocer las Escrituras. Satanás, hermanos, entonces dice la Biblia que cuando Dios traiga juicio, porque un día Dios va a hacer juicio en la humanidad, Él va a ser arrojado al lago de fuego. Pero no solamente Satanás, sino también a quienes siguieron a Satanás. Y mira lo que dice la siguiente, Judas 1:6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Quiénes son estos ángeles? Ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Ángeles que están en un lugar, en el infierno. Dice que el infierno es un lugar de oscuridad. Son prisiones eternas. Hace algunos meses atrás tuve la oportunidad de compartir un tema acerca del infierno. Así exclusivamente el infierno. Los testigos de Jehová no creen que exista un infierno. Algunos dirían es que Dios es bueno, ¿sí o no? Dios es muy bueno, pero se nos olvida otra cosa. Dios es un Dios justo. Dios es justo. Entonces, cuando hay un tribunal, ¿quién es el que dirige los tribunales? Un juez. Jesús, en los últimos tiempos, ya no se va a presentar como el Cordero, sino Jesús se va a presentar delante de ti, delante de mí, como el gran juez. Él es un juez. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, si tú lo quieres leer en casa, que el mar entregó a sus muertos, la tierra entregó sus muertos. Dice, y fueron abiertos los libros, y el libro de la vida. Dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue arrojado al infierno. Quiere decir esto, que en la presencia de Dios está el libro de la vida, donde aparece tu nombre, aparece mi nombre. Amén. Amén. Así que los que están en los libros no estás tú, gracias a Dios. Espero que tu nombre no sea borrado del libro de la vida, pero hay un libro en el cual está registrado tu nombre, está registrado el día que llegaste al Señor, el día que recibiste a Cristo, cómo viviste en el Señor y cómo la sangre de Cristo te limpió de todo pecado. Ahí aparece en ese libro, en el libro de la vida. Ya no aparecen tus pecados, porque fuiste justificado por Jesús. Pero en los libros, la gente que sus pecados no fueron perdonados, sus pecados no fueron borrados, aparecen sus pecados los más feos, los más, hasta que dijeran los pecados más inofensivos. Hasta las mentiritas piadosas aparecen en los libros de la vida. Yo espero que está del lado del libro donde mi pecado está borrado. Amén. Cuando el Señor abra, vea un libro blanco y diga Salvador Gálvez Castro. Amén. Si Dios dice aquí, en el sentido de que Dios castigó, hizo juicio, ¿qué no hará con el hombre? ¿Amaba a los ángeles Dios? Te pregunto. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo te ama a ti? Pero miren, como fuimos su creación, Dios proveyó de Jesucristo. Amén. Si Jesús no hubiera muerto por nosotros en la cruz, hermanos, de verdad ni estuviéramos cantando tan precioso como hoy. El motivo por el cual nosotros nos reunimos
es para bendecir a aquel que fue capaz de limpiarme de todos mis pecados. Amén. Vamos a continuar más adelante. Isaías 59:2. ¿Qué hace? ¿Qué consecuencia trae el pecado? Dice que, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Les mencioné lo que era la iniquidad. ¿Qué era la iniquidad? ¿Alguien se acuerda? La raíz de donde se origina el pecado. Dice que de la abundancia del corazón hablará la boca. ¿Dónde se maquina el pecado? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa raíz? En el corazón, en los pensamientos. Aquí es donde se maquina. Ya esa de negro o de chamarra negra y blanco ya mis ojitos. Así empezamos, ¿no? Algo quiere y uno también se siente galán uno y dice, ay, ¿qué tal le invito una coca? El problema, hermanos, es que la iniquidad nos va, dice aquí, pero vuestras iniquidades, está hablando en plural. ¿Cuántas iniquidades hay? Porque usted sabe que no es una sola raíz. Usted ha visto el tallo de los árboles, no lo hemos visto, hay muchas más. Ahora es más fácil verlos. Usted ve que ¿cuántas raíces hay? Muchas raíces. ¿Se imagina cómo está el corazón del hombre que no ha sido limpiado por la sangre de Jesús? El asesinato, la homosexualidad, el robo, el adulterio, el chisme, la mentira. ¿Qué más hay? Muchos. Etc. Nuestras iniquidades han hecho división, nos divide de Dios, nos separa de Dios, pero dice, Dios oculta su rostro, Dios no puede verte porque estás en pecado. Mira, hay gente que sus oraciones no son contestadas, ¿por qué? Porque viven en pecado. Ahora hasta hay un santito para los narcotraficantes, o hasta para los terroristas. Sí, yo lo he visto en la televisión, santo para todo. Hasta para los no, hasta para el cupido. Para todo hay. Hermanos, Dios es Dios. Y no dejará de ser Dios. Miren, quiero llevarlos a otra cita. Juan 9:31, miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Consecuencias. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ver, ¿de qué está hablando aquí Jesús? Te pregunto a ti. Pero está hablando de la oración, ¿sí o no? Habrá pecadores que le están diciendo, hay gente que se persina y dice ahorita, Señor, ahorita voy a hacer un atraco. Sí, yo sé. Una vez me salió, por si usted no lo sabía, una de mis profesiones, la he hecho de mil usos, la he hecho de barrendero, de vendedor, vendo rapado, chicharrón, ¿qué más he vendido? Uy, si usted supiera, hasta de microbusero. No. De verdad. Entonces una vez estaba yo de microbusero con mi hermano, un asalto, y ya eran 2 pasajeros, y ya llegué a Río de Luz, que era la colonia donde nosotros trabajábamos, y se persina antes de ponerme la pistola. ¿Cómo ven? ¿Esperando qué? ¿Cuál es la intención de que se persine? Que salga bien, que salga protegido, ¿sí o no? No, ya sabes, me decía hace algunos meses una de las personas que conocí, no, ya tiene años, no tiene meses, tiene años. Estábamos hablando un tema acerca del diezmo en la iglesia y me decía, mire, no sé cómo diezmar. Mi esposo se dedica al secuestro, se dedica al robo. Lo que me da de mi gasto en mi casa pues es de lo que él me da. ¿Cómo le voy a diezmar eso a Dios? Y pensé rápido, dije, Dios, dame sabiduría. Lo bueno que la hermana trabaja, ¿no? Dije, hermana, pues sencillo, de su trabajo. Porque de ese dinero, pues imagínense, qué bendición va a haber. Es un dinero maldecido.
Pero del dinero honrado de la gente que trabaja, dice y Dios la va a bendecir. Y de verdad, su esposo tenía mucho dinero y vivían en pobreza. Y ella trabajaba honestamente y era a veces hasta le daba para el pasaje. Hermanos, una de las consecuencias que trae el pecado es que mi oración no es contestada. Y la gente más se enoja con Dios, dice, ay, ¿por qué no me escuchas? Te he orado, te he pedido, pero a ver, revisa tu vida. ¿Por qué no revisas tu vida? ¿Por qué no revisas cómo piensas? ¿Por qué no revisas cómo andas? ¿Por qué no revisas cómo te comportas? ¿Por qué no revisas cómo hablas? ¿Por qué no hacemos un análisis? ¿Por qué mi oración está siendo estorbada en lugar de que te enojes con Dios? Hacemos berrinches, ¿no? Ay, entonces ya no voy a la iglesia, que Dios no me contesta. No es así. Espero que no se ofenda a nadie. Si no, diga ahí. Salmos 9:17. Miran, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Lo voy a volver a leer. Esto lo dice la Biblia. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes se olvidarán de Dios. ¿Qué es trasladados? Llevados. Una de las experiencias que nos ha tocado ver a veces como pastores es que nos ha tocado estar en el hecho de la muerte de algunas personas. Algunos cristianos, algunos no cristianos. Un día mi papá me platicaba la experiencia de un señor que el día que él falleció, en el momento de que ya se iba a fallecer, como que se endemonió. Hay gente que cuando está a punto de morir ve sombras negras. Son demonios que vienen por su alma para llevárselos al infierno. Mucha gente hoy en día, hermanos, cree, de verdad cree que muere y tiene garantizado la salvación a través de los rezos. Eso no viene en la Biblia. La Biblia dice que no. Aquí dice, los malos, desde el momento que mueren, son llevados al infierno, al Seol. Amén. Pero dice, todas las gentes se olvidan de Dios. ¿Sucede eso? ¿La gente se olvida de Dios? Lee la Biblia. No, cada quien lo interpreta a su manera. Cada religión tiene su Biblia. ¿Sabe qué? Eso ha sido una mentira que se ha estado propagando de boca en boca, de gente en gente, y ha creado una... Yo he llegado a gente que le digo, mira, lee la Biblia, por favor. Ay, no, ni me la acerques. Como que sí. No puede ser posible. La gente, hermano, sí le ha dado la espalda a Dios. ¿Cómo le podemos dar la espalda a Dios? A ver, ayúdeme usted. ¿Cómo le damos la espalda a Dios? Cuando no obedecemos, no siguiendo los mandamientos, no buscando a Dios, ignorándolo, rechazando su palabra. A ver, allá atrás, pecando. ¿Le damos la espalda a Dios? Sí. Hoy es día de culto. No, pero no le voy a echar la culpa a algunos meses. Esto se va a desquitar porque jugó México y perdió. Pero muchas veces en nuestra vida le da la espalda a Dios. Nos olvidamos de Dios. Siguiente. Segunda los Corintios 5:10. Mire lo que dice la Biblia. Porque es necesario, presta atención, ¿porque es qué? Necesario. ¿Qué entiende por qué es necesario? ¿Qué quiere decir? Porque es obligatorio, indispensable. Es obligatorio. Porque, lo voy a poner de esta manera, porque es obligatorio que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es obligatorio. Nadie se va a escapar, aquí no te vas a esconder. Y si te escondes, va a ir un ángel donde estés y te va a decir, a ver, ¿dónde vas, chiquito? Vente para acá, ya es tu turno. ¿Qué se sentirá cuando seamos llevados al tribunal? Nervios, miedo. Porque ¿qué dices? ¿Quién se conoce? Nosotros nos conocemos, ¿no? Híjoles, qué pena, Salvador Galvez va a estar delante de Dios. No que era el pastor y que oraba y que a ver.
Y ahí va el salón de la congregación, a ver qué dicen el pastor. Quiero que tú te lo imagines. Porque somos públicos, pero imagínense que estén nuestros hijos, ¿no? Y que esté Abraham y Daniel, y a ver qué. Ellos así, el papá siempre fue bueno, yo lo vi predicando, y mi papá, no, ese es papá. Y oh, sorpresa. Hermanos, nadie de los que estamos aquí vamos a escapar, es obligatorio. Diga ahí. Ahí sí da miedo. Es obligatorio, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A ver, este cuerpo que tú tienes, quiero decirte que Dios te lo prestó. Para que no digas que es mi vida, yo hago de mi vida lo que quiero. Es mi cuerpo y yo hago de mi... No. A ver, Dios te va a pedir una administración de tu cuerpo. ¿Cómo usaste tu cuerpo? ¿Tu cuerpo sirvió para Dios o sirvió para el pecado? Al final de cuentas, mientras estabas en el cuerpo, mientras estabas en la carne, Dios te va a decir, no en el espíritu ni en el alma, ¿verdad? Dice en el cuerpo, porque ¿dónde se codifica el pecado? ¿No en el cuerpo? ¿Dónde uno agarra una chelita así? ¿No en el cuerpo? Decía un hermano, algunos todavía le chupan la cola al diablo, con todo respeto, hablando del cigarro. Así decía un hermano en mi iglesia, allá, aquí en Ecatepec. Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Te has puesto a pensar qué daño le hacemos a este templo de Dios? ¿Qué le metemos a este cuerpo? Porque si es templo de Dios, entonces cuando cometes pecado, profanas. ¿Es una qué? Profanación. Soy feo, pero es la realidad. ¿Sabe por qué Dios castiga el pecado del adulterio? Porque Dios ve el matrimonio como algo santo, porque representa a Jesús como la cabeza y la mujer representa a la iglesia. Por eso es que Dios dice, honroso es el matrimonio sin mancilla. El hecho sin mancilla dice, correctamente, el hecho sin mancilla. ¿Por qué? Porque a veces profanamos el cuerpo. Voy más adelante. Estamos en Corintios, Romanos 1:18. Dice aquí, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. ¿Qué es ira aquí? El enojo, el coraje, no más bien enojo. A ver, un día es esto y ahora qué bueno que es de diferente. Levanten la mano los que de aquí, a ver, quiero ver también allá atrás. ¿Quién de los que estamos aquí se ha enojado alguna vez? A ver, ¿sí se han enojado? A ver, dígame usted los síntomas del enojo. ¿Qué se siente cuando te enojas? ¡Ah! Rabia, dice mi hermana. A ver, ¿qué más? ¿Quieres explotar? ¿Quieres aventar lo que encuentres? ¿O no? ¿Quieres darle sus cachetadas? ¿Qué más sientes? Te cierras en el... gritas, dices cosas que... ¿O no? Hasta malas, hasta tratas de lastimar, humillar a la gente, ¿sí o no? Porque hay gente que humilla con las palabras. Dice, no pegan, pero ¿cómo ofenden? Maldecimos. ¿El enojo es algo agradable? No. ¿Nos separa, sí o no? Enojado, ¿qué sientes cuando te enojas también? A veces te sientes mal. Después del enojo, ¿qué sucede? Como la borrachera, la cruda, ¿no? ¿Sí o no? Remordimiento, que por qué lo dije, no debía haberlo hecho, ¿por qué no me quedé callado, callada? ¿Sí o no? Ahora, voy a otro ejemplo. Cuando tu hijo se porta mal, ¿te has enojado y le has disciplinado? ¿Sí o no? Dice aquí, porque la ira de Dios se revela. ¿Cómo se enojará Dios?
Un día estaban los apóstoles, estaban levantando ofrendas. Y un hombre llamado Ananías y Zafira le dijeron: Señor, mira, nosotros tenemos una propiedad. Vamos a vender esta propiedad y todo el dinero lo vamos a dar para la obra de Dios. Los apóstoles dijeron: es muy bien, qué bueno. Y estos hombres fueron y vendieron la propiedad y vieron que les pagaron muy bien por la propiedad. Y dijeron: no es mucho dinero para la iglesia. ¿Cómo le va? No, pues el pastor se va a hacer rico. Y pues, y dijeron: bueno, mi amor, ellos lo planearon en casa. ¿Sabes qué? Vamos a dar una parte para la iglesia y una parte para nosotros. Así que llegaron con los hermanos y le dijeron: aquí está la ofrenda, aquí está. Y el Espíritu Santo le habló en ese momento, le mostró a los discípulos y le dijeron: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? En ese momento, estos hombres cayeron muertos. Estoy mostrando un aspecto bíblico, cómo Dios de alguna manera determina un juicio. Si quieres ver otro ejemplo, lo vemos en el mismo David. David, él tuvo la oportunidad delante de Dios de ser un gran rey, y de hecho lo fue, pero en un momento de guerra, él estaba en la flojera, en el palacio, dice la Biblia, y vio de lejos a una mujer llamada Betsabé. Él acodició en su corazón. ¿Dónde nació el pecado? En el corazón, en sus pensamientos, en el deseo, como ha sido a través de la historia. Y todavía pidió que le trajesen a la mujer y tuvo intimidad con la mujer. Y no solamente esa, Urías, su esposo, el esposo de esta mujer, un hombre que no era ni siquiera judío, que servía a David. Dice la Biblia que él le propuso, ¿verdad? Lo invitó, le dijo: mira, deja tantito el campo de batalla, vente por favor, te voy a dar una recompensa. Le ofreció un banquete, lo emborrachó, pero Urías no fue a su casa porque no quiso estar en intimidad con su mujer, porque él estaba pensando que la gente como él estaban en el campo de batalla. Pero David, hermanos, cometió el pecado, y no solamente el adulterio, sino también el asesinato, porque planeó el asesinato de Urías y lo mandó al frente de batalla para borrar su culpa, para borrar su falta. A veces así somos nosotros. El pecado nos lleva a otro pecado, y a otro pecado, y a otro pecado. Cuando mentimos nos lleva a una mentira, y a otra mentira, y a otra mentira. Dios se enojó tanto con David que el hijo que tuvieron de esa relación murió. La diferencia de David es que él de alguna manera se arrepintió. Cuando hay arrepentimiento, Dios te perdona el pecado, pero cuando no hay arrepentimiento, Dios no te... Hay gente, hermanos, que se ha muerto sin arrepentirse. Hay gente que se ha muerto, hermanos, sin perdonar. ¿Sabe por qué a veces surgen los cánceres? No digo en la regla general, pero muchas veces es a consecuencia del pecado. Los resentimientos, el rencor. Hay gente que no quiere perdonar, hermanos. Hasta la muerte. Hay hijos que no perdonan a sus padres, o padres que no perdonan a sus hijos. Todo esto, hermano, trae, y hay muchas en la Biblia que yo puedo mencionarte cómo Dios se enoja y Dios determina juicio. En la época del apóstol Pablo, un hombre también llamado Herodes, dice que se le habló del Señor, pero él se burló de la palabra y cayó muerto, y en ese momento los gusanos se lo comieron. En ese mismo momento. Fue algo sobrenatural. Y si lo vemos en los tiempos hoy en día, cuando nosotros hace muchos años atrás, aquí está mi papá, cuando empezamos a abrir campo, iglesias en provincia, en Oaxaca, hubo persecución y la gente que nos quería cerrar la iglesia, quería estar en contra de los hermanos. Años después, mucha de esa gente murió. Algunos de ellos fueron atropellados, algunos los asesinaron por levantarse en contra de la obra de Dios o en contra de los hijos de Dios. Dios determina juicio. Sigamos. Apocalipsis 20, 11 en adelante dice lo siguiente: y vi un
gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Adelante. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, ahí está lo que les decía, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. ¿En dónde? En los libros. Por si usted piensa que no hay un registro en el cielo, sí lo hay. ¿Estará lo que tú piensas? Sí. Dios es omnipresente. Omnipresente es que Él está en todo lugar. Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que Él todo lo sabe. Él es omnipresente, omnisciente, Él es todopoderoso, Él es omnipotente, que todo lo puede, porque es Dios. Cuando venga un pensamiento del enemigo, hermano, recházalo en el nombre de Jesús. ¿Quién no ha tenido malos pensamientos? No, ahorita me van a invitar a una hamburguesa, si no van a... Un favor. Ahora no me invita a hamburguesa, ahora invíteme una ensaladita de verdura. ¿No quiere verme el delgadito? Antes le decía, ¿verdad? El pastor sin panza no inspira confianza. Pero ahora panzón, que no panzón. Pastor con panza es más desconfianza, mejor. Hace algunos años estábamos en una iglesia coreana con un amigo. Invitaron a un amigo a predicar. Y el pastor, ahí los coreanos, bueno, en esa iglesia, no es la regla, pero en esa iglesia todos delgaditos, así. El pastor se levanta todas las mañanas a correr y a orar, los pastores de allá. Entonces voy acompañando a mi amigo Marí, él estaba más o menos de la estatura de Alejandro, gordito, y llega con su Biblia el pastor y le dice, no puedes predicar. Y el hermano, ¿por qué? Dice, porque estás en pecado. Y él dijo, ¿cómo? Sí, porque estás gordo. Porque no cuidas tu templo. Así de plano le dijeron los hermanos. Bueno, ya son otros extremos. Aquí no, aquí usted venga, que Dios llama como está. Amén. Siguiente. Dice, y el mar, nada ni la naturaleza se va a escapar de entregar a sus muertos. Así que te entierren completo, te cremen, te hayas devorado un tiburón, o te hayas quemado en una explosión en un avión, o en la bomba atómica, o te hayas desintegrado, o te hayas vuelto al espacio y te quedaste en la luna se encargará de entregarte a Dios. Por eso te digo que no va a haber escapatoria. La naturaleza entregará para que Dios haga juicio. Dice que aquí el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron. O sea, los sepulcros entregaron también sus muertos. O sea, todos, nadie se escapa. A ver, los panteones se abrieron y ahí te van, Señor. El mar, ahí te van, Señor. Los que en el avión también hay todos los que mueren en avión en accidentes. Y si los descuartizaron y los pusieron por todas partes, también se juntan y van. De verdad, hermanos. Hay una historia en Israel, precisamente de la tribu de Dan, de que un hombre dice que tenía a su mujer, su concubina, y llegó a un pueblo a pedir ayuda, y el pueblo abusó de esta mujer. ¿Y sabes lo que hizo este hombre? Este hombre tasajeó a su mujer en 12 partes. O sea, ya la habían matado, la cortó en dos y la distribuyó en todo Israel. Y eso ocasionó una guerra civil en Israel por el pecado. Estas historias aparecen en la Biblia. Usted dirá, ay, pastor, ¿de qué? ¿Lo sacó de Alarma? ¿De qué periódico? No. Por eso digo que usted tiene que leer la Biblia, ¿verdad? Se va, ay, ¿dónde sacó ese pastor? Se lo dejo de tarea. Nada más le digo que está en Reyes. Quiere aprender más. Pero esta historia viene en la Biblia. Siguiente. Sí. Si no, es que es mucha información. Mire lo que dice aquí. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Siguiente. Y el que no se halló, fíjese, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego.
Deja de que Dios no te escuche, deja que te vaya mal como consecuencia del pecado. Eso, hermanos, no es tan grave como perder tu alma. ¿Sabe lo que está en juego? Realmente lo que está en juego es nuestra alma. Pero antes de que lo lleve esta cita, lo voy a llevar a otra. Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Quiero que solamente una pequeña radiografía, una pequeña explicación de lo que la Biblia dice acerca de la consecuencia del pecado. Dice, pero los cobardes. Cuando la Biblia habla de los cobardes, ¿a qué se refieren los cobardes? ¿Qué piensa usted de los cobardes? ¿A los qué? Ándale, no, ya ve, hermano, vas a ser predicador. Ya te declaro en el nombre de Jesús. Los cobardes que dice la Biblia son los que no tuvieron el valor de no caminar con Dios. Ese es un cobarde. ¿Cuánta gente, hermano, no está dejando la iglesia porque no tiene el valor de caminar con Dios? Le es más fácil decir, mejor me voy al mundo, mejor me regreso, estaba mejor allá están mis amigos, allá están las fiestas, allá están las viejas o las muchachas, allá está todo. Perdón por todo respeto. Pero lo digo como lo dice la gente de afuera. Ya, hermanas, por favor. No, es que sí dice el hombre. Pero miren, la Biblia dice... Agarré la Biblia de Miguel. La Biblia de Tepito. O la Biblia de Nezahualcóyotl. Es la Biblia chilanga. Hermanos, pero miren, es un cobarde la gente que no decide por Dios. Tú muchas veces te has comportado como un cobarde, o yo muchas veces me he comportado como un cobarde. Es un cobarde aquel que todavía le es más fácil inclinarse hacia el pecado, hacia guardarse de las cosas de Dios. ¿Por qué es más fácil? Es más fácil huir que quedarse. Dice, el reino de los cielos se hace fuerte, pero solamente los valientes lo arrebatan. Es un valiente que tú estés aquí, que prefieras estar aquí. Aún eres valiente escuchar este tipo de mensajes. Porque a veces como que, ¿cómo que van a hablar de esto? Pues hermanos, se necesita, aún como pastor se necesita valor, porque a veces no nos gusta hablar de pecado, no nos gusta hablar. Es más fácil decirte, mira, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, hija. Mira, hermano, tus sueños, y piensa en grande, y de verdad que y tú sales contento y dices, wow, qué palabra. Pero tu vida, ¿cómo está delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? Me interesa, hermanos, que tú sí entres al cielo. Amén. Aunque enojó, chaparrito, lo que sea, pero entraste. No que te quedes afuera. Dice, los incrédulos. ¿Hay incrédulos entre la iglesia? Sí. ¿Cuánta incredulidad no existe? Dios te va a vender. Dios te va a cambiar. Yo así soy, ¿y qué? La incredulidad no agrada a Dios y sigue siendo un pecado para no entrar al cielo. Así que, hermanos, si tú oras, créele a Dios. Ay, pastor, pero tú créele, hija, créele, no te preocupes. Llueve, truene, tú mantente en Dios. Dice, abominables, que está hablando de que hace terrorismo, aquel que está en el narcotráfico, aquel que viola a los niños o a las niñas. ¿Cómo se le llama? Exacto, gracias por ayudarme. Todo eso son actos que abominables. Los asesinatos son actos abominables. Ahora los sicarios son actos abominables delante de Dios. Al final de cuentas no entrarán. Dice aquí la Biblia, los homicidas no solamente se refiere a aquel que asesinó, sino a aquel que lastimó y asesinó a alguien con sus palabras. La Biblia dice que hay de aquel que le diga tonto a su hermano.
o necio, o voy a decir esta palabra, nada más tápese los oídos, estúpido. Hay gente que dice, eres un... ¿Sí lo has escuchado? Eres un... ¿Sabía que eso está considerado como un homicidio? Porque estás lastimando el corazón de la persona que lo está recibiendo. Un homicida también es aquella persona que te humilla con palabras, te rebaja hasta hacerte polvo. No solamente se refiere al homicida que mata físicamente. Así que, hermanos, yo creo que hay áreas que tenemos que cuidar. ¿Cómo hablamos o cómo lastimamos a la gente? Porque mucha gente resentida, por causa de eso, la gente no llegó a Dios. ¿Cuántos heridos no hay en la iglesia? ¿Cuánta gente lastimada no hay? ¿Verdad? Ya no sigo más. Los idólatras, la idolatría, hermanos. Dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice el Señor. Pero eso es para que no entres al cielo. Y todos los mentirosos y todo lo demás. Siguiente. Así que está en juego, ¿qué? Nuestra alma. ¿Qué está en juego, hermanos? Nuestra alma. El alma. Dice el Señor, todas las almas son mías. Ezequiel, la que sigue de Ezequiel. Así. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Todas son de Él. Pero dice, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Voy a hablar algo que considero que es... No tengo el tiempo o el tema para hablarlo más a detalle. Yo creo que el otro año, porque ya están programado todas las prédicas, el otro año, si usted sigue aquí, va a escuchar sobre la verdad sobre las maldiciones. La verdad, porque nos han dicho cada mentira de las maldiciones. Y han tenido a la iglesia y dicen, ay no, y las maldiciones. Dice la Biblia, y eso si tú lo quieres leer en casa, todo el capítulo 18, que Dios no va a castigar el pecado del hijo sobre el padre o los padres sobre el pecado de los hijos. Porque dice el alma en particular. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué pelea Dios y qué pelea el diablo? ¿Qué quiere Dios? Tu alma. ¿Qué quiere el diablo? Tu alma. Mira, Dios te pone un camino. El camino de Dios no es un camino fácil. El camino de Dios es un camino difícil. Jesús dijo que la puerta era corta, era angosta, era estrecho el camino. Pero el camino que lleva a la perdición era un camino amplio. El diablo te ofrece lo que tú quieras, él te lo ofrece. ¿Qué quieres? Dinero te lo va a dar. Mujeres te lo va a dar. Hombres también te lo va a dar. Fama te lo va a dar. El precio es tu alma. Hay gente o hermanos que todavía le... A ver, ¿qué dice mi horóscopo? Ahí puedes vender tu alma. Y te doy esto para la suerte. A ver, ¿qué quieres? ¿Un cuarzo? ¿Quieres un ¿cómo le ponen? Ajos y todo eso. ¿Sabe qué? La gente le está vendiendo el alma al diablo. ¿Cuándo Jesús utilizó eso? Te pregunto a ti. O llegó un día Pedro y te dijo, mira hermanito, para la buena suerte tengo la herradura. El raíz, dice la Biblia, ignorando las escrituras. Y no se pierda la otra serie, miren, bien bonita. No es del pecado, habla del sacerdocio de Jesús. Que no conoce más de Jesús. Primera de Juan 1:9. Vamos a ver la solución del problema. Dice aquí la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Fíjese,
Yo creo que hoy estamos confesando nuestros pecados a Dios, no a un hombre, a Dios. Dice, Él es fiel y Él es justo. Y dice, solamente la única persona que tú necesitas para limpiarte de tus pecados se llama Jesucristo. Cuando todo estaba perdido, quiero que tú te imagines este cuadro. La humanidad estaba corrompida en el pecado. Jesús, antes de venir en la tierra, Jesús estaba en el seno del Padre. Ahí estaba Jesús, ¿te acuerdas, Enrique? Estaba en el seno del Padre Jesús. En el seno del Padre es el lugar de intimidad, el lugar de gloria, el lugar de majestad. Ahí estaba Jesús en el seno del Padre. Eso lo dice 1 de Juan 1:18. Jesús estaba en el seno del Padre. Pero como el hombre estaba en pecado, Jesús tuvo que dejar el lugar del seno y cambiar de lugar. Así que Jesús dejó el lugar de intimidad, de gloria, y se vino a la tierra y nació como un hombre como tú y yo. Nació en Belén de Judea, nació y creció como un hombre. Aquí estuvo Jesús con nosotros, como hombre. Como hombre Jesús hizo milagros, como hombre lloró, y yo les decía a algunos, lloró ante la tumba de Lázaro como hombre, pero como Dios lo resucitó. Como hombre Jesús tuvo hambre y durmió, y su almohada era una piedra como hombre, pero como Dios le dio de comer a 5,000 hombres. Como hombre le ayudó a Pedro, él se subió a la barca como hombre, pero como Dios multiplicó y hizo que Pedro tuviera la mayor pesca, la más grandiosa que se menciona en la Biblia. Como hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia dice en Isaías 53 que Jesús en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, pero sobre todo llevó nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar. Pero Jesús dejó el lugar del seno para morir en la cruz y derramar su preciosa sangre por ti y por mí. Porque dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La verdadera razón de Juan 3:16 se explica porque Jesús dejó el lugar del seno y después murió. Y dice en la Biblia que cuando Él resucitó, dice, y despojando a los principales, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Solamente a través del sacrificio de Jesús, hermanos, nuestros pecados son perdonados. Hoy, el día de hoy, tenemos esta oportunidad. No hay más. O quieres vivir una vida que le agrada a Dios, o quieres vivir una vida que les desagrada a Dios. Nuestros pecados hacen división. Y Dios no quiere estar dividido contigo. Dios quiere estar contigo. Dios quiere vivir contigo. Dios quiere vivir en tu corazón. Cuando uno entiende que la verdadera vida cristiana empieza, que Dios quiere que salgamos del pecado, entonces sí llegan las bendiciones. Y ahí sí te puedo decir, y se cumple lo que dice Salmo 126. Dice, y cuando Dios te haga regresar de la cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y entonces dirá la gente, grandes cosas ha hecho Dios. Pero ¿cuándo se cumplirá eso? Cuando mis pecados han sido perdonados. Dice aquí la Biblia, te voy a terminar. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Sabe quién limpia los pecados? No es que te vayas a correr, no es que te vayas a hacer una caminata a Chalma, no es que vayas de rodillas, no que te flageles. No, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Amén. En quien tenemos redención por su sangre. Redención es que Dios pagó un precio por ti. Eso es redención. Pagó un precio. ¿Cuánto vales tú? La sangre de Jesús. Hace muchos años escuchaba la ilustración de un niño que había hecho un barco que le costó mucho hacerlo. Cuando probó el barco, dice que cuando él lo quiso llevar al mar, el mar se llevó su barco. Aquel niño se regresó muy triste y pues
sin la esperanza de ver su barco nuevamente. Y pasó un tiempo muy largo, y un día estando ahí por un lugar, llamémosle ciudad, y vio en una vitrina, ¿qué cree que vio? Vio su barco. Así que dice, este es mi barco, yo lo hice, es mi diseño, es mi fabricación. Pero cuando fue y dijo, a ver, quiso recuperar su barco, ese barco tenía un precio. Así que el Señor dijo, no lo vendan a nadie, yo junto ese dinero. Y juntó su dinero y volvió a comprar el barco. Un día la humanidad perdió el rumbo como el barco, pero alguien tuvo que pagar el precio porque dijo, son míos. Cuando yo creé al hombre, cuando yo formé a Adán, cuando yo formé y me imaginaba la humanidad, siempre pensé en que ellos estuvieran conmigo, una relación conmigo. El pecado nos separó, el pecado nos dividió, pero tuvo que morir para recuperarte, para darte un abrazo, para decirte, eres mío, eres mía. Nosotros somos propiedad de Dios. Un aplauso, Señor. Segunda de Crónicas 7:14. Con eso quiero terminar. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Amén. ¿Te has preguntado por qué a veces las cosas no han marchado bien? Tal vez Dios no ha sanado tu tierra, pero hoy es nuestra oportunidad. Dios tiene poder de levantarte. Dios tiene poder de sanarte. Quiero que pienses en esta palabra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Está hablando de Betel también. Este es Betel. Iglesias muchas, pero pueblos que se humillan pocos. Hay muchas iglesias y tal vez muy llenas hoy en día. Necesitamos un pueblo que se humille delante de Dios. Yo necesito humillarme delante de Dios. Si yo invoco el nombre de Dios, ¿qué necesito? Humillarme ante mi Dios. Aún yo como pastor, hermano, yo necesito reconsiderar mi vida delante de Dios. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Porque puedo ser muy bueno predicando, como decimos, cómo me presentaré delante de Dios. Hoy Dios nos da una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Quiero decirte que hoy la sangre de Jesucristo se activa a nuestro favor. Yo quiero poner mi mano en mi corazón. Si tú no quieres hacer algo, es de manera muy personal. Y yo quiero decirle, y si gusta repetir esta oración conmigo, dile: Señor Jesús, estoy delante de tu presencia. Tal vez no soy merecedor de tu gracia o misericordia, porque he pecado, porque he hecho lo malo delante de ti. Mi pecado me ha apartado de ti. Hoy me arrepiento. Perdóname, Señor. Límpiame con tu preciosa sangre. Tráeme una redención a mi vida. Tú me compraste a precio de sangre. La Biblia dice que si yo confieso mis pecados, tú me perdonarás. Aquí estoy, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Jesús, ten misericordia de mí. En el nombre de Jesús, ahora, en este momento, me apropio de tu verdad y creo que mis pecados han sido limpiados, han sido perdonados por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.
Ponte de pie, familia preciosa. Si alguien quiere pasar y quiere que ore por usted, pase. Ese es el momento de orar. Si hay una persona que por primera vez, ahorita hago con los no, pásale. Mira, ahí viene un valiente. Acuérdate que los cobardes no entran, pero los valientes sí. ¿Quién? Pase, no tenga miedo, no me lo voy a fusilar. Es nuestra oportunidad. Amén. Yo quiero orar por ti. Si alguien nos visita y no ha aceptado a Jesús, este es el momento también apropiado para hacerlo. Este es el momento porque hoy Dios quiere limpiar nuestros pecados. Hoy Dios quiere darnos una nueva oportunidad. La Biblia dice que si nuestros pecados son rojos, vendrán a ser como blanca lana. También la Biblia dice que nuestros pecados son arrojados al mar y que Jesús ya no se acuerda de él. Todo lo que hicimos, hoy se van a limpiar. Hoy se escribe una nueva historia en tu vida. Y no solamente esto. Si estabas en los libros, Dios va a dar la orden para que tu nombre sea borrado de ahí, para ingresarte en el libro de la vida, que es lo más precioso. Que tu nombre, ¿cómo te llamas? Jan, imagínate. Que Dios le diga ahorita a Gabriel, Jan, anótalo con letras de oro. ¿Me recuerda su nombre? Que diga el Señor, María Enriqueta, escriban su nombre en el libro de la vida. Entonces déjenme orar por ustedes. Y la persona que no ha aceptado a Cristo es el momento, y al final repitan esta oración conmigo. Mientras voy a orar por ustedes, va a ser muy sencillo. Padre, en el nombre de Jesús, ha sido tu palabra la que nos ha hablado, Señor. Aquí están unos valientes, Señor, aquí enfrente, como Jan, como Enriqueta, Señor, como mi hermana. Padre, en tu nombre, Dios, hoy renovamos nuestra vida delante de ti. Queremos acercarnos al trono de tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos limpies de todo pecado, que nos limpies de toda falta, Dios. La Biblia dice, Dios, que la rebelión tú la quitas, que el pecado tú lo quitas, y que hoy tenemos una oportunidad. Digan conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento me acerco a ti, creyendo que voy a ser una nueva persona. Los pecados tú me lo has quitado, me has limpiado, yo lo creo, recibo el milagro de la salvación. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias porque me brindas esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Si tú lo crees en fe, ahorita ya sucedió. Amén. Ahora no se muevan. Los que no han recibido a Jesús, quiero que repitan esto conmigo. Y ese es el milagro más maravilloso. El que está en Cristo dice, nueva criatura es. Fíjense que las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Si eres nuevo, repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, tú me has hablado el día de hoy. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Y te recibo en este momento en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir la vida cristiana que a ti te agrada. Enséñame por medio de tu palabra y enséñame a acercarme a ti cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Levanten la mano. ¿Quién hicieron esta oración? Nunca la habían hecho por primera vez ustedes. ¿Es la primera vez? Ok, muy bien. Felicidades. Felicidades. Atrásito está Miguelito. Vayan con Miguelito, les va a dar un pequeño obsequio. Y familia preciosa, ánimo. Dios es fiel. Amén. Un fuerte aplauso, Señor.